Buenas tardes. Vamos a empezar la sesión de hoy sobre Irak, caso de estudio. No sabemos qué nos va a contar Walid. Como sabéis, esta es la cuarta sesión del ciclo sobre el mundo árabe islámico que Walid ha preparado y que nos va cada día exponiendo. Hoy el tema es Irak, caso de estudio. Seguramente para ninguno de nosotros y nosotras es indiferente el tema de Irak. Durante demasiado tiempo, tristemente, lo hemos visto en los telediarios, en la primera plana de las noticias, y a partir de un momento desapareció del mapa como si no existiera, y ahí está Irak hoy. Y si para nosotros no nos es indiferente, con mucho menos motivo ha de serlo para Walid. Walid Saleh, sabéis que es iraquí de origen. Entonces, la charla de hoy es, por supuesto, muy interesante, como todas las anteriores, pero con mayor motivo, porque Walid va a hacernos la exposición desde el conocimiento de su propio país, por supuesto, y ese gran país que es Irak, de cultura milenaria, cuna de la civilización, que mucha gente desconoce entre nosotros, ¿no? Y yo me atrevo a decir que Walid va a hacer su exposición no solo desde ese conocimiento, sino, Walid, como amigo, te lo digo, yo creo que lo harás también desde el dolor por las desgracias acaecidas al pueblo de Irak y a tus compatriotas. Por tanto, vamos a escuchar a Walid con el mayor interés. Estoy segura de que va a hacer una gran exposición que nos llegue también al corazón, estoy segura. Walid, cuando quieras, puedes empezar. Sí, buenas tardes y muchas gracias a ustedes por haber venido, por escucharme. Gracias, María, por la presentación, y de nuevo quería dar las gracias al CAUM también por aceptar y recibir este tipo de actos. Voy a empezar mi charla con una anécdota personal que me ha pasado y que tiene que ver con mi país de origen, Irak. En el año 1984 yo llegué a España de rebote, sin quererlo, por razones políticas fundamentalmente. Acabé aquí y gracias a España, que me ha acogido desde aquel momento hasta ahora, en circunstancias complicadas, difíciles. Entonces cada 3 meses tenía que ir a la policía para renovar mi tarjeta de residencia de estudiante, porque estaba estudiando en la Escuela Oficial de Idiomas y después me matriculé también en cursos de la universidad. En un momento dado, un conocido español sabía mis circunstancias, vino a comentarme que había una imprenta en Madrid. Necesitaban una persona que supiera árabe para la fotocomposición, porque habían comprado un ordenador. En aquel momento los ordenadores eran muy escasos, para fotocomponer en lengua árabe. Entonces, pues estupendo, que mejor para mí en estos momentos poder trabajar. Y de hecho me presentó en la imprenta que estaba ahí por Carabanchel Alto. Y bueno, me hicieron al primer momento un curso. Durante un mes estuve practicando para poder utilizar el ordenador. El ordenador era un monstruo, ocupaba casi media habitación, hasta que aprendí yo utilizarlo. Y empecé a trabajar en la imprenta después. Durante 6 meses el dueño de la imprenta no me pagaba. Y me decía que, bueno, mientras no conseguía amortizar el dinero de lo que había pagado por el ordenador, que era muy caro, que no me podía pagar. Bueno, yo me harté, claro, y además durante este tiempo yo había solicitado el cambio de
mi tarjeta de residencia de estudiante a trabajador. Y al ver que no me pagaba, pues pensé, dije, voy a la policía de nuevo para cambiar mi estatus en cuanto a mi residencia aquí. Y llegué a la policía en la calle Madrazos, creo que ahora ha desaparecido la comisaría que estaba ahí detrás del Parlamento. Entonces, una señorita, en aquel momento se podía acercar al mostrador, y una señorita estaba ahí, me atendió y le conté mi historia. Dije, mira, yo tenía una residencia de estudiante y resulta que después cambié a trabajador y ahora quiero volver a mi situación anterior. Entonces me preguntó por el país, que de qué país era. Y dije, soy de Irak, y la señorita no sabía Irak dónde estaba, la pobre. Entonces me preguntó si era un país de Asia, de África, dónde estaba, etcétera, y porque no aparecía. Estaban los archivos, yo los veía ahí, archivos África, Asia, Oceanía, etcétera, y no encontraba mi expediente en ningún sitio. Y de repente yo veo un archivo así arrinconado, ponía países raros. Y le dije, por favor, señorita, ¿puede mirar en este archivo a ver si está ahí mi expediente? Y de hecho estaba en los países raros. Y entonces yo, claro, pensé, dije, si Irak, como decía María, la cuna de la civilización y un país tan antiguo, es país raro, vete a saber los países recién creados hace 40, 50 años, como Israel, como los podíamos llamar, por ejemplo. Bueno, simplemente es una anécdota, quería empezar con ella, pero es real. Además, después, Antonio Lozano, amigo mío, fallecido hace 4 años, escribió su novela Las cenizas de Bagdad, y en realidad ganó el premio de la novela en las Islas Canarias. Lo presentó al premio con el título Países Raros, cosa que a mí no me gustaba el título, porque claro, es una novela basada en mi vida y quería él esto. De hecho, ganó el premio con este título, pero luego lo cambiaron. Creo que uno de los jurados le aconsejó, dijo que este título no es muy novelístico, es mejor cambiarlo. Y le había sugerido el título de Las cenizas de Bagdad, que a mí me gusta más. Yo le había dicho otro título que era Lejos de Bagdad. Lejos de Bagdad, y bueno, al final no salió así. En fin, simplemente quería contar esta historia antes de empezar a hablar de este país raro. Ahora sí es un país raro, creo, con estas... ¿Luego ya te pagaron o no? No me pagaron. Incluso pasé una Navidad que fue curioso este hombre, que a todos los trabajadores les regaló una cesta típica de los turrón, no sé qué, una botella de vino, y a mí no. Y además es un señor que era autodidacta porque era hijo de un ciego y se había hecho a sí mismo y tenía una imprenta que trabajaban como 30, 40 personas en ella, no era cualquier cosa. Es decir, él tenía que saber, es decir, las necesidades de las personas y no tenía que actuar de ese modo, pero en fin, ya está, se acabó. Es decir, fue así y ya está. Bueno, vamos a hablar de Irak. Irak, como ven aquí ustedes, es un país, consta de 18 provincias. Aquí hay 4 provincias están marcadas: Sulaymanía, que es el norte-noreste, que es parte del Kurdistán iraquí actualmente. Tenemos Bagdad, está en el centro casi, la capital del país. Tenemos Kerbala, es muy importante para el rito chií, porque están enterrados 2 hijos del imam Ali, fundador del chiismo. Y tenemos Qadisiyah, es una ciudad también desde el punto de vista arqueológico, es muy importante, muy interesante. Tiene fronteras, como saben, con Irán, Turquía, Jordania, Siria y Kuwait.
Luego hablaremos de las circunstancias que tuvo también este país en relación con todos los países o algunos de estos países, particularmente Irán y Kuwait. La bandera iraquí, vuelvo a hacer referencia a los colores, creo que la primera charla que tuvimos aquí, los colores de las banderas árabes, de donde vienen, el rojo, el negro, el blanco, etcétera, y las tres estrellas también lo que significan, ¿no? Irak, Siria, Egipto, cuando querían unirse en el año 1958, y la frase que pone en medio, Allahu Akbar, Dios es el más grande, que introdujo Saddam con su propia letra en el año 1991, cuando invadió Kuwait, y Estados Unidos en aquel momento organizó la coalición internacional para expulsar al ejército iraquí, ¿no? Entonces Saddam quería demostrar que él también era musulmán y quería acercar a los, digamos, creyentes a su bando, sabiendo que era un hombre laico, él no, con la religión tenía poco realmente. Fue una gran mentira cuando Bush, Blair y Aznar le acusaron de dos acusaciones le hicieron, uno que tenía armas de destrucción masiva, que no tenía realmente, porque estaba sufriendo un embargo de 13 años terribles, ¿no? Sufrió la población, no régimen, nunca los regímenes sufren con los embargos. Y la segunda era que tenía relación con Al-Qaeda, que era también otra mentira, porque el régimen de Irak durante el tiempo de Saddam no tenía nada que ver con las religiones, y Al-Qaeda entró después de la invasión norteamericana de Irak de 2003. Las autoridades actuales no les gusta la bandera iraquí por varias razones. Primero, por la influencia de los kurdos y los iraníes, sobre todo Irán. Querían eliminar las tres estrellas que había en la bandera iraquí porque hacen referencia al mundo árabe. Entonces Irán y los kurdos pues han intentado y lo han conseguido bastante hasta la actualidad alejar Irak de su ambiente árabe, y las tres estrellas pues las han quitado. Entonces ahora la bandera iraquí ya no tiene estas estrellas, pero no han podido quitar la frase que metió Saddam Hussein, que es Allahu Akbar, Dios es el más grande, por la connotación religiosa que tiene. Entonces esto se ha quedado como una espina para ellos, pero la han aceptado y la han entregado. Pero en algún momento ellos han hecho una especie de propuesta de concurso para cambiar, hacer una nueva bandera, y eso fue la que presentaron, la que ganó al final, aunque no lo aceptaron, fue rechazada, y creo que nos recuerda a una bandera de un país que hoy en día está siendo criminal, asesino, ¿no? Pues los colores, en vez de la media luna, pues si ponemos la estrella de David, entonces quedan las cosas más. La bandera iraquí actual es esta. Han quitado las estrellas, como digo, y ha quedado la frase de Saddam Hussein, porque tiene esta. Y está el proyecto que tienen en el Parlamento iraquí de cambiar esta bandera. No les gusta, no la quieren por las razones que he explicado anteriormente. Esa es la bandera de Kurdistán, que es el Kurdistán iraquí desde el año 1991. Como sabemos, goza de una especie de autodependencia, es decir, no es un país reconocido a nivel mundial, ni por Irak tampoco, pero sí realmente hay fronteras con Irak, con el resto de Irak, tiene su parlamento, tiene sus ministros, tiene su economía también independiente, recibe del gobierno central iraquí el 17% de los recursos económicos anuales, además explota todos los pozos de petróleo y la riqueza que tiene sin dar cuenta al gobierno central. Con esto quiero decir que el gobierno central iraquí es muy débil, realmente no tiene autoridad, y juegan con él quien quiera y quien pueda. El Kurdistán, como cuenta con
el apoyo de Estados Unidos y de Israel, entonces son los que ejecutan los proyectos que tienen y nadie les puede poner fin. Sé que hay mucha gente tiene una complicidad con los kurdos que tienen una causa justa sin ninguna duda, tienen ellos una lengua, una cultura y merecen tener una independencia o de una forma entera, completa o dentro de los países donde están. Luego hablaremos que los kurdos están en 4 países, fundamentalmente en Turquía, la mayor parte de ellos están casi 20 millones, en segundo lugar en Irak casi 7 millones, en tercer lugar Irán 5 millones y luego en Siria en torno a 2 millones y luego hay millones de kurdos también fuera del país, de esta región, de esta zona, en Estados Unidos, en Canadá, en Europa, etcétera, etcétera. El tema de los kurdos, como decía, sé que hay en el mundo mucha complicidad, mucho apoyo reciben, pero en realidad en los tiempos modernos, especialmente después de la caída del régimen, el ejército kurdo, los peshmergas, han actuado de una forma absolutamente inaceptable, de forma que han dañado al resto de los iraquíes. Cuando surgió el Estado Islámico, por ejemplo, los kurdos participaron, el ejército que es milicia, son milicias, el ejército de Kurdistán es una milicia, participaron en echar al Estado Islámico y se quedaban con los pueblos, con las ciudades que limpiaban ellos y decían que eso ya es para nosotros, aunque no hubiera kurdos en Kirkuk, en Mosul, en otros lugares. Bien, voy a hacer un paso histórico rápido de este país. Cuando Estados Unidos invadió Irak en el 2003, a mí me hacía mucho daño, como decía María antes, escuchar comentarios en los medios de información, en la prensa, etcétera, y resulta que hablaban personas que se presentaban como expertos en el mundo árabe, expertos en el tema de Irak. Y decían, entre otras cosas, que Irak era un país artificial, lo habían montado los ingleses, porque durante el tiempo de los otomanos, en Irak había 3 provincias, que era Mosul, Bagdad y Basora. Entonces, se supone que eran como 3 países, no había un país. Los ingleses han juntado esas 3 provincias después de la caída del régimen, del Imperio Otomano, y han hecho un país artificial que es Irak. Es una ignorancia tremenda y es una manipulación terrible, porque si Irak es uno de los países más antiguos con este nombre, además no ha cambiado el nombre, no estamos hablando de Jordania, no estamos hablando de Líbano, que son nombres más modernos. Irak siempre ha tenido este nombre desde tiempos prehistóricos. Tienen que leer estas personas, estos expertos, libros como, por ejemplo, el viajero Ibn Battuta. Seguro que a muchos les suena. Ibn Battuta era un viajero del siglo XIII que tiene un libro que habla fue a la Meca, el extranjerino de Marruecos, a hacer la peregrinación, luego siguió su viaje a la India, China, etcétera, etcétera, y incluso estuvo aquí en Al-Ándalus. Es decir, hace un libro y habla de Irak, no habla ni de Mosul, ni de Basora, ni de Bagdad, habla de Irak como una unidad política, social, etcétera, etcétera. En los tiempos de los Umeyas, es decir, estamos hablando del siglo VII, por ejemplo, de la era cristiana, los Umeyas, cuya capital estaba en Damasco, mandaban a Irak, a Egipto, etcétera, mandatarios, ¿no?, para gobernar, y lo mandaban a Irak, no lo mandaban es decir, el gobernador de Irak era un conocido, el Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, incluso era muy cruel, hasta Saddam, cuando apareció, le llamaban el segundo Hajjaj, porque también se conocía por su crueldad. Le pusieron el nombre de aquel gobernador de Irak en el siglo VII, por ejemplo. Entonces,
Por eso digo que realmente esos expertos tienen que leer primero estas obras clásicas y saber lo que es este país, luego decir que, bueno, es un país artificial, quiere decir justificando un poco la invasión. Como es un artificial, pues no pasa nada si Estados Unidos lo destroza, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Para cualquier persona, ya, y siendo iraquí más todavía, sin ninguna duda. Tenemos varias dinastías, ¿no? Antes del Islam que han mandado, y luego vienen el Islam desde el año 632 al 661, los califas Rashidun. Creo que eso lo hemos comentado también en la primera charla. Después de la muerte del profeta, pues hay 4 califas, entre ellos está Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, ¿verdad? Luego tiene la conquista islámica de Irak, fue en el 634, es decir, 2 años después de la muerte del profeta. El profeta muere en el 632, ¿no? Del 661 al 750, el gobierno de los Umayyas. Es cuando llegan aquí a la península ibérica los Umayyas en el 711. Después, 750 a 1258, tenemos la dinastía Abbasi. Esa es la imagen, el plan de Bagdad, el río Tigris que pasa por la ciudad, la divide en 2 partes. Luego hablaré un poco de esto también, porque hay 2 asuntos. Hoy en día el río Tigris es un río muy grande. Si ustedes han visto el Guadalquivir en Sevilla, por ejemplo, que mide a lo mejor 300 metros de ancho y profundo además, pues el Tigris en Bagdad tiene casi 1 kilómetro de ancho. Tenía muchísima agua siempre. Turquía está utilizando el tema del agua en contra de Irak, y Erdogan, el musulmán, el piadoso, les dice a los iraquíes que voy a dejar pasar 1 litro de agua a cambio de 1 litro de petróleo. Está haciendo secando el país, secando el Irak y secando Siria. Y luego las 2 partes de la ciudad. Antiguamente, cuando yo vivía ahí también, y durante siglos, largos siglos, pues nunca se hablaba de un barrio chií, un barrio suní. Quiere decir que el tema sectario que hoy en día está de boga en este país, como por ejemplo comparándolo con el cristianismo, son católicos, protestantes, etcétera, pues en el Islam hay 2 ramas importantes, hay varias, pero las más importantes son los suníes y los chiíes, como expliqué el primer día también, ¿no? Hoy en día el país está dividido en torno a estos asuntos sectarios, es decir, Bagdad mismo, la parte oriental es chií, la parte occidental es suní. Jamás ha habido algo parecido. Quiere decir, me cuentan mi familia y los conocidos, y lo he leído también en la prensa, los barrios se han ido limpiando de los diferentes. Quiere decir que los que viven en un barrio chií van al barrio suní, buscan a alguien que sea de su misma rama para intercambiar casas, por miedo, por la persecución, etcétera, porque hubo años terribles después de la invasión norteamericana, como pasó en la antigua Yugoslavia, es decir, en Bosnia, en Serbia y Croacia. Lo que pasó, esta guerra civil durante tanto tiempo, pues esto está pasando hasta el día de hoy. Es verdad que ahora está un poquito menos que hace años, es decir, fue terrible en los años 2005, 2006, 2007, prácticamente era una guerra terrible, sectaria, con milicias asesinando al contrario, y a veces vecinos, a veces familias. En Irak hay muchas familias, un porcentaje altísimo de familias mixtas. Yo mismo vengo de una familia mixta, es decir, ¿qué es chií, qué es suní? Nadie hablaba de estos temas, pero gracias a Bush y a Estados Unidos y a los que le han seguido, el país se ha dividido a razón de estos valores que no son ningún valor realmente.
Viene después la etapa de la decadencia de 1258 a 1534, el dominio de los mongoles. Se sabe que los mongoles invadieron toda esta región, ¿no? Llegaron hasta Siria. En Siria los pararon, en Siria no pudieron avanzar porque ellos intentaban llegar hasta Egipto, pero hasta Siria llegaron y ya no pudieron avanzar más. Se habla, los libros de historia hablan de los tártaros, los mongoles, ¿no? Hablan de ellos y parece ser que han cometido barbaridades también en esos países, eran poco dados al interés cultural, destrozaban las bibliotecas, los centros, etc. Y hay literatura en lengua árabe, hablan como el río Tigris, ahí habían arrojado una gran cantidad de libros, de modo que el agua durante varios días estaba corriendo con colores rojo y negro, que era el color de la tinta de los libros de aquellos tiempos, ¿no? Bien, después tenemos de 1534 a 1918 el gobierno del Imperio Otomano. El Imperio Otomano invadió toda esta región y prácticamente dominó todos esos países hasta el norte de África, excepto Marruecos, Argelia, Túnez, también estaban bajo el dominio de los otomanos. Es decir, casi 5 siglos estuvieron dominando toda esta región. El Imperio Otomano, lógicamente, es un imperio musulmán, ¿no? Es una colonización, pero para ciertos grupos musulmanes, como son musulmanes los otomanos, entonces no los consideran como una colonización. En cambio, otros, al contrario, dicen que no solamente fue una colonización, sino fue la peor colonización, mucho peor que las colonizaciones occidentales, porque además de explotar económicamente, socialmente estas poblaciones, ellos dejaban de lado el tema de la cultura, estaban en contra de que las mujeres tuvieran un papel en la vida pública, etcétera, etcétera. Es decir, fue una colonización bastante negativa y dominaban con una, es decir, difundían una ignorancia tremenda en la propia población. Bien, en el 2018 a 1922 fue el imperio o la ocupación británica. En realidad la ocupación británica después duró la influencia, aunque en el año 21 se supone Irak tuvo la independencia, pero la influencia británica siguió durante mucho tiempo, prácticamente hasta los años 50, finales de los años 50, con el cambio de régimen del gobierno monárquico a la república. Tenemos después el 1927, una fecha importante, el descubrimiento del petróleo. Irak es un país muy rico en petróleo, es casi, según las estadísticas, el quinto país más rico en petróleo y según la información también que dan, es el segundo o el tercero en potencia de gas. El gas no está explotado en Irak hasta este momento, pero tiene mucha riqueza y además de todo esto, a diferencia de otros países del Golfo, tiene agua, tiene agricultura, tiene ganadería, es decir, es un país muy rico y según la tradición religiosa, tanto cristiana como musulmana, pues el paraíso es en esta tierra, ¿no? Quiere decir, porque es una tierra rica, era rica en agua. Dos ríos de los más grandes del mundo, el Tigris y el Éufrates, cruzan del norte al sur todo el país, ¿no? Y desembocan en el Golfo Arábigo, los iraníes dirán Pérsico, ¿no? Pero bueno. La República de Irak en el año 1958, porque era una monarquía. La misma familia real de Arabia Saudí, realmente, bueno, del Hijaz, otra familia era, son los orígenes de la monarquía iraquí. Es decir, los ingleses, después de salir del país, montaron una monarquía en Irak y hubo 3 reyes, solamente 3, y el último fue en el año 1958.
Lamentablemente sufrió con su familia una situación dramática porque asesinaron a toda la familia con la aparición de la República. Fue a raíz de un golpe de Estado. Y luego tenemos en 1968 un cambio de régimen. Llegan los del partido Ba'ath, que decir, para entendernos, de Saddam Hussein. Saddam, aunque en aquel momento no era el primero en el gobierno, sino tenía unos cargos hasta que en el 1979, se convierte en presidente del país. De 1980 al 88, una guerra tremenda entre Irak e Irán. Tenemos que tener en cuenta que esta guerra, que duró 8 largos años, fue absolutamente provocada. Es decir, por un lado, en el 1979 viene Khomeini desde Francia, lo traen un avión francés, apoyado por los franceses, los americanos, etc., para derrocar el Shah de Irán, el rey de Irán. Y la opinión o la idea de Khomeini en aquel momento, hasta este momento sigue esta idea en los líderes iraníes, era exportar la revolución islámica a los países vecinos, especialmente donde hay población chií. Y la población chií está básicamente en Irak, fuera de Irán, en Irak, en Siria, en Yemen, en Líbano, y de hecho hoy en día han logrado lo que no había logrado en aquel momento la revolución islámica hasta el año 88, pues en este momento es una realidad. Entonces, esta guerra fue tremenda porque murieron casi 2 millones de personas entre los dos bandos, entre los dos países, y fue absolutamente absurda, una guerra absurda entre dos países vecinos, que no hay problemas entre la población, ni mucho menos. Siempre hay roces políticos, roces sociales en países vecinos, como ocurre en España y Francia, por ejemplo, pero no son motivos de llegar a una guerra, a un enfrentamiento terrible, ¿no? Estados Unidos y aliados occidentales estaban apoyando a Irak, vendiendo armas, sin duda que es un negocio tremendo como siempre. Varios líderes importantes del ejército iraquí desertaron en aquel momento y hablaron como Estados Unidos, la CIA norteamericana, estaba instalada en Bagdad, pero no estaba solo instalada en Bagdad, estaba dando información en un momento dado a los iraquíes y en otro momento a los iraníes. Avanzaban los iraquíes, daba información privilegiada a los iraníes y así, continuamente, y lógicamente los que morían eran la población. Khomeini en aquel momento mandaba a los jovencitos de 15, 16 años, con un trapo en la cabeza ponía ya Hussein, ya Ali, y les daba una llave de plástico fabricada en Taiwán. Decía que esta llave es del paraíso, os vais al paraíso. Y lógicamente se utilizaron en aquellos momentos armas prohibidas como armas químicas. En el sur de Irak, el régimen de Saddam utilizó esto, asesinó a muchos miles y luego otros muchos miles cayeron prisioneros entre los dos bandos, y hasta el día de hoy existen prisioneros iraquíes en Irán y no los sueltan, que llevan más de 30 años o 40 años en este país. Es decir, fue una situación dramática para los dos países, y los únicos que han ganado lógicamente han sido los países que vendían armas, los que querían destrozar los dos países con posibilidades de ser potencias regionales, ¿no? Pero esa ha sido la realidad de esta guerra tremenda. En agosto de 1990, Irak invade Kuwait, porque después de haber salido de la guerra de Irán, había gastado todos los ahorros que tenían. Se hablan de cerca de 200.000 millones de dólares. De aquel momento Irak tenía en la banca internacional, pero los había gastado todo en compra de armas. Luego había contraído muchos millones más de deuda. Muchos países o varios países del Golfo, como Kuwait, Arabia Saudí, etc., habían financiado al régimen de Saddam Hussein en contra de Irán, porque, como decía antes, tenían miedo de que
les llegara la chispa de la revolución islámica iraní. Entonces estaban empujando a Saddam y al régimen iraquí a seguir la guerra con el país vecino. Entonces, en el 90, cuando en el 88 acaba la guerra, reclaman su dinero, empiezan a reclamar su dinero, y posiblemente una de las causas de la invasión de Kuwait fue esta, que Saddam se vio obligado, porque estaban las arcas iraquíes vacías, que necesitaba dinero, y los países con los que tenía deuda tenía que pagarles. Entonces pensó que Kuwait era una presa fácil, y de hecho hay informaciones y hay documentos que hablan de que Saddam en aquel momento, el gobierno iraquí, había hablado con la embajadora norteamericana en Bagdad de esta intención, de que quería invadir Kuwait, y la embajadora norteamericana le había dicho: nosotros no vamos a intervenir porque es un asunto interárabe, nosotros no nos importa este asunto, hacer lo que queráis. Y parece ser que se animó Saddam en aquel momento invadiendo Kuwait, siendo un país soberano, reconocido internacionalmente, aunque hay documentaciones que demuestran que Kuwait había sido parte de Irak antiguamente, es decir, en los siglos pasados, pero eso no justifica de ningún modo ningún tipo de invasión, porque ya es un país conocido, reconocido internacionalmente. Y luego ya sabemos que participaron 36 países en la coalición internacional que organizó Estados Unidos, entre ellos países árabes y países musulmanes. Egipto mismo mandó ejército para expulsar al ejército iraquí de Kuwait, Marruecos también, Siria también, etcétera, etcétera. Es decir, ahí hubo una situación terrible porque dividió a los países árabes. Yasser Arafat, por ejemplo, apoyó a Saddam, fue a Bagdad y dio un abrazo, y esto también hizo mucho daño, muchísimo daño a la causa palestina. Lo mismo pasó con el rey de Jordania, el anterior rey de Jordania, el rey Hussein, apoyó a Saddam. Claro, eso destrozó la relación entre los propios países árabes. Luego tenemos ya la última intervención del 2003, ¿verdad? En el 9 de abril, la caída de Bagdad a manos del ejército norteamericano. Y esto ya ha sido la gota que colmó el vaso, como se dice. Y voy a demostrar algunas imágenes que tienen que ver con lo que he explicado hasta ahora. Este fue el general Qasem, que cambió la monarquía a república en el año 1958. Y dentro de los poca estabilidad que tienen los líderes en estos países y el poco juicio, realmente este general fue bastante aceptado por parte de la población iraquí. Hizo cosas muy interesantes, como por ejemplo la modificación de la propiedad de la tierra, la agricultura, la vivienda, etcétera, etcétera. Pero lamentablemente, como otros muchos líderes, fue asesinado en el año 1963. Después llega el gobierno del Ba'ath en 1968, como hemos dicho antes, y fue a raíz de un golpe de Estado, que también hubo ahí muchos asesinatos, etc. ¿Qué es lo que han hecho? El partido Ba'ath, siendo un partido único, lo que está pasando en Siria hoy en día, es decir, en Siria sigue gobernando el partido Ba'ath. La palabra Ba'ath significa resurgimiento, es decir, resurgen los árabes, resurge la cultura árabe, etc. Lo que han hecho a través de este sistema único, partido único, intentar que toda la población fuera de este partido. Es decir, podías tú hacer cualquier cosa en la vida, en la sociedad, menos ser opositor al régimen. Eso era lo peor que podía pasarte, y de hecho en el año 1978
sacaron una ley. El gobierno del Ba'ath sacó una ley cuyo contenido era: cualquier iraquí que se encuentre militando en un partido que no fuera el partido del gobierno, su castigo es la ejecución. Y ejecutaron a muchas personas, sobre todo comunistas, y del partido Da'wa, que es un partido chií, que ahora está en el gobierno actualmente. Entonces, muchos fueron ejecutados por estar militando en estos partidos que no son el partido del gobierno, ¿no? La enseñanza, medios de información, de comunicación, etcétera, necesariamente tenían que ser del partido único. Es decir, yo fui profesor en aquel momento en Irak, y bueno, empezaron las amenazas. No era del partido del gobierno, lógicamente. Entonces empezaron en aquel momento. Yo salí afortunadamente antes de que las cosas se empeoraran, ¿no? Ya nos amenazaban: o tú tienes que ser del partido o no puedes seguir siendo docente, porque la docencia, la educación tenía que ser absolutamente cerrada para el partido único. Lo mismo el ejército. Es decir, no podía estar ningún oficial del ejército sin ser miembro del partido. Lo mismo los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Poco a poco han ido cerrando estos círculos para que ya no hubiera ningún tipo de oposición. El tema de los kurdos, antes lo he explicado un poco, voy a volver a decir algo sobre el tema de los kurdos. Se ha hablado mucho cuando en la invasión norteamericana de Irak a Saddam Hussein lo dibujaron como un auténtico diablo, que lo era, sin ninguna duda, pero no era tan diablo quizá en el tema de los kurdos en comparación con Turquía o con Irán. Es decir, los kurdos en Turquía y en Irán están peor tratados que en Irak. En Irak, a pesar de todo, tenían los medios de información, prensa, radio. Yo fui profesor en la zona norte de Irak y se enseñaba en los colegios, en los institutos, el kurdo. Incluso en las universidades había departamentos de lengua kurda. Los kurdos, muchos de ellos eran miembros del ejército iraquí, de altos cargos de la justicia, etcétera, etcétera. Es decir, realmente no eran, como se dijo en aquel momento, tan apestados, tan rechazados, tan marginados como se ha dicho. En Turquía, país democrático, ¿no?, que están la mayor parte, bueno, democrático lo digo con ironía, entre comillas, están la mayor parte de los kurdos, más de 20 millones de kurdos. Hasta el 2002 estaba prohibido hablar kurdo en público, y de hecho una mujer en aquel momento entró en el Parlamento hablando un kurdo, la detuvieron en el Parlamento, una mujer parlamentaria. Pero la Unión Europea, como Turquía tenía tanto interés y tiene tanto interés, ya no tanto, entrar en el grupo de la Unión Europea, tuvo que aceptar la lengua kurda como lengua oficial, segunda lengua oficial, por obligación, pero hasta aquel momento estaba prohibido. A los kurdos los llaman turcos de la montaña. A los kurdos en Turquía los llaman turcos de la montaña, no son kurdos, porque no reconocen esta identidad. En Irán ya no digamos. Luego Nilúfar a lo mejor lo puede explicar un poco, la amiga iraní que está aquí en esta sala, nos puede explicar un poco en qué condiciones están los kurdos en este país también. Por eso digo, realmente no han sido tan maltratados los kurdos en Irak como lo son en Turquía o en Irán. Lamentablemente, después de la invasión norteamericana, muchos grupos kurdos se han convertido en verdugos del resto de los iraquíes, después de haber sido ellos perseguidos en algún momento porque se levantaron en armas. Es decir, los kurdos sí, en ciertos momentos fueron perseguidos y castigados porque se levantaron en armas en contra del gobierno central. De hecho, en el año 1975, aún estaba el Shah de Irán en el poder. Se juntaron Saddam Hussein, el Shah de Irán, en Argel, en la capital de Argelia, para firmar un acuerdo
el acuerdo existían dos cosas. Primero, Irak tenía que ceder la mitad del Shatt al-Arab, que es la unión de los dos ríos que se juntan cerca de Basora, porque era propiedad de Irak. Entonces Irán reclamaba, quería la parte oriental para poder navegar, utilizarlo. Entonces Irak tenía que renunciar a la otra mitad del Shatt al-Arab a cambio de que el Shah de Irán dejara de apoyar a los kurdos que estaban levantados contra el gobierno de Saddam Hussein. Y yo vi esto, como los kurdos estaban, porque ya cuando el Shah de Irán dejó de apoyarlos, tuvieron que bajar de las montañas, entregar sus armas, y yo con mis propios ojos vi este escenario, como bajaban cientos y cientos de kurdos de peshmergas y traían sus armas y se lo entregaban al ejército iraquí. Quiere decir, han sido manipulados por muchos actores, por Irán, por Irak, por Turquía, dependiendo de las circunstancias. Entonces han sido castigados en algún momento cuando realmente estaban actuando de una forma agresiva o con armas en contra de estos sistemas y estos regímenes. Bueno, en el año 1973, por ejemplo, fue la nacionalización del petróleo iraquí, y en el año 73 también hubo un pacto con los comunistas. Hablo de comunistas porque a veces he hablado en otras conferencias, otras charlas, cuando hablo del comunismo iraquí o partidos comunistas, hay gente que le sorprende, porque ¿cómo el comunismo, los musulmanes, los árabes pueden ser comunistas? Es una cosa un poco, da miedo, ¿no? Pues realmente partidos comunistas en esos países fueron muy extendidos y muy potentes. Es decir, en Irak había cientos de miles de partidarios, de miembros del Partido Comunista Iraquí en los años 40, 50. Fue fundado en el 1934. 1934 es cuando se funda el Partido Comunista Iraquí. Los años 50 arrasaba y lo mismo si hablamos de Egipto, si hablamos de Irán. Irán, el partido Tudeh, era un partido absolutamente perseguido por miles y cientos de miles de personas. En tiempos de Mossadegh, por ejemplo, 1951, 52, 53, pues los comunistas eran mayoritarios en esos países. Lo mismo estamos hablando de Sudán, de Egipto, de Siria, etcétera, etcétera. Es decir, eso era la realidad de estas sociedades. Ahora, claro, si lo vemos en este momento, vemos estas sociedades cómo están, en qué condiciones, cómo la religión, el Islam, ha vuelto a la esfera pública de una forma mayoritaria y fuerte, nos sorprende totalmente, pero claro, los que desconocen esto, les hablas de comunismo árabe, comunismo iraquí, les choca, porque piensan que todos los árabes tienen que ser creyentes, practicantes, como decía hace semanas aquí, el homo islamicus, ¿no? Somos homo islamicus aquí, tenemos que ser musulmanes y nada más, no te toca este papel, no puede ser otra cosa, eso es lo que tienes que ser, ¿no? Aquí tenemos la imagen de Saddam y de su primo, que fue el primer presidente del país, y Saddam lo marginó, acusó de estar enfermo, etcétera, pero realmente en 1979, acabada la guerra con Irán, antes de empezar la guerra con Irán, marginó al presidente acusándole de estar enfermo, etcétera, y ya empezaron las aventuras de Saddam con sus guerras, la primera con Irán y después con Kuwait, etcétera. Bueno, esto ya lo he explicado antes. La invasión de Kuwait fue en el 91. Lógicamente la capacidad militar era importante en aquel momento, después de haber salido de una guerra con Irán. Tenía una experiencia muy importante el ejército iraquí. Las consecuencias fueron después con la intervención de las fuerzas de la coalición, pues destrozaron ya no solamente, como está pasando ahora en Gaza. Israel
destroza los pozos del agua, destroza los centros de electricidad, las escuelas, los hospitales, etcétera, etcétera. Eso parece ser que es un sistema, un modo del mundo occidental, ¿no? O de los países occidentales imperialistas que tienen que destrozarlo todo. No dejan absolutamente nada. Es decir, el daño que sufren son los pueblos, los ciudadanos, y los gobiernos muchas veces los perdonan la vida y los dejan seguir. Eso es lo que pasó en el 91. Es decir, en el 91 el ejército norteamericano estaba en las puertas de Bagdad. Podía haber cambiado el régimen de Saddam Hussein. No, lo dejó hasta el 2003. Pero quien sufrió el daño son los iraquíes, que han perdido todas las infraestructuras que tenían, la riqueza que tiene el país, etcétera, y sufrieron después un embargo que duró 13 años a raíz de la invasión de Kuwait. Sufrió un embargo criminal, auténtica criminal, porque no dejaban pasar ni lápices, ninguna medicina, ni revistas científicas, porque decían que los científicos iraquíes podrían sacar beneficio de las revistas y utilizarlo en sentido contrario para inventar armas, etc. Los lápices, porque tienen plomo, este plomo se supone, cada 1 millón de lápiz, a lo mejor sacas 4 balas, ¿no? Y eso podía, entonces no entraban los lápices, ni comida, ni, en fin, eso, el cáncer 500% se incrementó, la contaminación, ahí lanzaron cientos de miles de toneladas de uranio empobrecido o enriquecido, vete a saber, y ha causado unas enfermedades terribles en esta región, y fue una situación tremenda, ¿no? En su momento a mí me preguntaban si realmente iban a invadir, porque había dudas que Estados Unidos iba a invadir Irak o no. Irak lo van a destruir con Saddam y sin Saddam, porque es un objetivo, sin ninguna duda. Entre otras cosas, está Israel detrás, están intereses económicos, intereses estratégicos, etcétera, etcétera. Es decir, no quieren que ningún país árabe, ningún país musulmán, ningún país en Oriente Medio levante la cabeza y que esté bien y que tenga sistemas democráticos. Es decir, el sistema democrático no conviene al mundo occidental, imperialista. Las grandes potencias no quieren que haya un país árabe, un país musulmán que goce de democracia, porque un país democrático, la gente abre los ojos, conocen los derechos, conocen lo que es la libertad, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a reclamar ser iguales que los demás, y eso no interesa. Como dice Israel hoy en día, que los palestinos tienen que ser nuestros esclavos. Solamente con esta forma los pueden aceptar, si no, no son aceptados de ningún modo. Bush, como era tan culto, decía que vamos a hacer el Gran Oriente Medio, pero el Oriente Medio es curioso este término. A veces los términos, claro, los utilizamos, yo mismo también, pero realmente no tienen razón de ser. ¿Qué es Oriente Medio? Oriente Medio en relación con quién. Oriente Medio, lógicamente, el mundo occidental, que es el ombligo del mundo, relación con Occidente, Oriente Medio, ¿no? Creo que lo conté aquí una vez en Argentina. Un profesor, compañero, amigo, dijo: Oriente Medio para mí es Uruguay. Y lógicamente es así. Es decir, ¿qué es Oriente Medio? ¿Por qué se llama así Oriente Medio? Pero Oriente Medio para Bush, además, empezaba en Marruecos y acababa en Afganistán. Es decir, era ya mucho más grande, mucho más amplio. Quería democratizar toda esta región. Pues menuda democracia ha llevado a Irak, por ejemplo, entre otros. El nuevo Irak después de la invasión. ¿Qué es lo que ha pasado a raíz de 2003?
he explicado un poco algunas de las cosas, sobre todo el tema del sectarismo entre chiíes y suníes. Y de verdad les digo yo, como experiencia personal, durante mi vida de primaria, secundaria, universidad, de profesor, ahí hasta que me marché de Irak en el año 1978, jamás se hablaba de estos asuntos. Es decir, no era un tema, nadie hablaba ni nadie le importaba el tema del sectarismo, quién es chií, quién es suní, quién es cristiano. Ni siquiera sabíamos quién eran los cristianos, al no ser que el nombre delate, porque hay ciertos nombres, se llama Butros, que es Pedro. Lógicamente los musulmanes no ponen este nombre, pero nombres como Walid puede ser perfectamente suní, chií, cristiano o cualquier otra religión. Es decir, la mayoría de los nombres no puedes distinguir a la persona de qué confesión o de qué religión es. Y además no sabías tú en el colegio, el que estaba a tu lado, si era chií, si era suní, si era cristiano, ni importaba, ni sabías el vecino quién era. Cuando había matrimonios jamás pensaban ni hablaban de este asunto. Hoy en día se ha convertido en la máxima seña de identidad. Ahora no te preguntan por tu familia, por la ciudad, por tu lengua, no, si eres chií o eres suní, ¿qué eres tú? Eso es lo primero. Y de hecho muchos han tenido que escapar, muchos han muerto por esta razón, porque claro, la guerra sobre todo fue a raíz de este sectarismo, es decir, asesinatos, persecuciones, quemas de casas, destrucción, etcétera, etcétera, por razones sectarias. Empezaron a señalar, en tiempos del régimen de Saddam, pues había muchísimos, y de hecho yo tengo un artículo por ahí en una publicación así online, no me acuerdo ahora la revista, en fin, en relación con el número de autoridades importantes que estaban en el gobierno de Saddam Hussein y eran chiíes, pero no estaban ahí por chiíes, sino simplemente porque eran miembros del partido. Porque si eres miembro del partido da igual que sea chií, suní, cristiano, kurdo, árabe, eso no importa, ¿no? Lo importante es que eres miembro de este partido. Pero claro, como los que vinieron en el 2003 han dicho que nosotros los chiíes hemos sido castigados, el régimen anterior fue suní, etcétera, etcétera, pues yo he destacado ahí un gran número de personas que son chiíes y no son practicantes, simplemente son de familias chiíes conocidas, ¿no? Y han sido oficiales del ejército, generales, muchos miembros de los tribunales de la revolución, ministros, primer ministro, etcétera, etcétera, etcétera. No se fijaba en esta condición en absoluto. No era una cosa pero realmente después ha sido la condición más importante en el pueblo iraquí. El ejército norteamericano, cuando estuvo durante los años ahí, sigue estando, ya no con el mismo número de efectivos que tiene, pero en realidad fueron criminales, crueles con el pueblo iraquí. Han asesinado muchísima gente, vimos las torturas, las detenciones y las torturas de Abu Ghraib. Es decir, en aquel momento las fotos se hicieron famosas, ¿no? Pero también muchos carros de combate, ves que suben encima de un coche poblado con la familia y los aplastan. Muchos los francotiradores matan a gente en la calle simplemente porque les da la gana, etcétera, etcétera. Y están por encima del bien y del mal, por encima de las leyes internacionales, y siempre salen totalmente impunes de sus crímenes y de sus historias. Han sido tolerantes con dos grupos, claro, eso está absolutamente pensado, es decir, los norteamericanos y grupos iraquíes han
difundido esta mentira, esta gran mentira de que los kurdos y los chiíes en Irak habían sido castigados en tiempos pasados y los únicos que han sido los que han tenido el poder son los suníes, ¿no? Entonces, ¿quién ha sufrido el mayor daño y la persecución? Las familias suníes, es decir, lo que decía antes, han ido cambiando de barrio, de ciudad, escapando, muchos han tenido que marcharse de sus pueblos, de sus casas, y hoy en día viven en campos, de una especie de campo de concentración realmente, son campamentos, ¿no? Fuera de las ciudades, y una situación tremendamente mala, ¿no? Condiciones muy, muy negativas. Una limpieza étnica tremenda entre los grupos, la huida de los ciudadanos, una guerra civil, el caos político, asesinatos, robos, milicias, terrorismo, etc. Y la instalación del Al-Qaeda, porque como he explicado antes, una de las razones de la invasión de Irak fue que Irak tenía relación con Al-Qaeda. Pues no, Irak no había Al-Qaeda absolutamente. Nunca estuvo hasta después de la invasión norteamericana, precisamente en 2004. Es decir, un año después de la invasión es cuando surge Al-Qaeda en Irak a manos de un jordano, Abu Mus'ab al-Zarqawi, que bueno, ahí también hay mucha literatura en relación cómo aparece, quién lo lleva, quién lo apoya, etcétera, etcétera, y empiezan ahí los crímenes entre Al-Qaeda y otros grupos, otras milicias, etcétera, en Irak, ¿no? El gobierno cae en manos de milicias. Hoy en día Irak está absolutamente en manos de milicias. Hay casi 50 milicias en Irak, milicias pro-gubernamentales, pro-iraníes además, porque en Irak hoy en día está gobernado por Irán. Miente el que dice otra cosa. Irak es una dependencia iraní. Los generales iraníes son los que mandan. El embajador iraní en Bagdad manda más que el primer ministro iraquí. Qasem Soleimani, como saben ustedes, lo asesinaron los norteamericanos cuando estaba Trump en el año 2020 en el aeropuerto iraquí. Era la máxima autoridad de Irak, que era el jefe de la de la Guardia Revolucionaria iraní, y estaba organizando la influencia iraní en esos países. Iba de Líbano a Siria, a Yemen, Irak, esos 4 países, ¿no? Bajo influencia iraní. Entonces, los norteamericanos lo asesinaron a través de un dron, y de hecho él venía de Líbano. El Líbano ahí tiene Hezbollah, en Siria tiene también Hezbollah y tiene otros grupos pro-iraníes, lo mismo los hutíes en Yemen, y en Irak tiene no una milicia, sino casi 50 milicias, todas ellas cobran del gobierno iraquí, porque cada una de ellas pertenece a un partido, a un grupo de los que están en el gobierno, es decir, los parlamentarios, los grupos, los partidos políticos, etcétera, todos funcionan con estas milicias. Son la protección, a veces se enfrentan entre ellos, etcétera, y realmente la inmensa mayoría son o están más bien bajo la orden de generales iraníes que están en Bagdad. Está en Bagdad, está en otras ciudades iraquíes, y tienen que hacer esta labor favoreciendo al gobierno. Por eso les decía antes, Khomeini desde el primer momento tenía la intención de exportar la revolución islámica a los países vecinos. No lo consiguió él durante su vida. En el último momento, cuando tuvo que aceptar la paz con Irak, dijo una frase famosa, dijo que voy a aceptar la paz con Irak como si estuviera bebiendo un vaso de veneno. Es decir, porque vio que no había ahí salida y no había forma de acabar con la situación esta. En cambio, hoy en día sí podemos decir que Irán ha conseguido
extender su influencia en todos estos países. Hoy en día los hutíes que están lanzando misiles contra algunos barcos en el Mar Rojo, Hezbollah que está actuando, se supone, contra Israel, realmente es una actuación muy floja, muy débil, apenas hace nada, ¿no? Pero todos ellos son grupos financiados por Irán, muchas veces con dinero iraquí. El Irak hoy en día es uno de los países más ricos de la región y su población es la peor prácticamente en cuanto a la situación económica, etcétera, etcétera. Solamente si comparamos en el año 1982, estando bajo la dictadura de Saddam Hussein, Irak consiguió un premio de la UNESCO porque había acabado con el analfabetismo en este país y en cambio hoy en día casi el 40% de los niños menores de 15 años son analfabetos, no van al colegio, tienen que ganarse la vida vendiendo agua en los semáforos o vendiendo Kleenex, etc. El gobierno actual no solo no construyó ni una sola escuela, ni una sola universidad, sino destruyó lo que había. El otro día una universidad libanesa reconoció que había dado 27.000 títulos de doctor y de máster a iraquíes a cambio de dinero, comprando los iraquíes títulos. También en Irán, en la ciudad de Qom, compran ahí títulos de doctor y luego llegan a Irak y son ministros, son directores generales, son profesores de universidad, etcétera, etcétera. El dinero iraquí robado, se habla de 400.000 millones de dólares, se ha robado desde 2003 hasta la actualidad. 400.000 millones de dólares se han convertido en hoteles, en edificios, en Londres, en París, en Emiratos Árabes, en Egipto. En Egipto hay complejos enteros. En el Luxor, en Gardaqa, en el Mar Rojo, todos son de iraquíes que han sacado este dinero de este país y el país vive en una situación de bancarrota. Aquí, por ejemplo, están enterrados el número 10 y 11 de los 12 imames. Los 12 imames chiíes, que en su momento lo expliqué, ¿verdad? Porque el último, el 12, es el Mahdi, el imam oculto. Se supone que el padre del Mahdi y el abuelo están aquí enterrados. Entonces, en el 2004 se habla de que grupos de la revolución islámica, de los guardianes de la revolución islámica, han puesto bomba debajo de este templo, lo destrozaron y empezó una guerra civil cruenta entre chiíes y suníes en la ciudad de Samarra, norte de Irak. Murieron casi 100.000 personas a raíz de la destrucción de esta mezquita. Y claro, esta mezquita iba 14 siglos en su sitio. Jamás nadie la ha tocado. ¿Por qué razón ahora la van a destruir? Por eso les digo que antes no había esta sensación de sectarismo, pero este momento sí. Luego tenemos, por ejemplo, los primer ministros, algunos de ellos, desde 2003 hasta la actualidad. Ese es el Maliki, que hoy en día es uno de los más ricos del país, que tiene su hijo, sus hijos y su yerno, tienen auténtica riqueza fuera del país. Y muchos de ellos son de doble nacionalidad, de nacionalidad extranjera, y simplemente están ahí de visita, porque para sacar provecho del país. Y esto fue uno de los mayores sectarios en Irak del chiismo, falso, lógicamente, porque como sé muy bien que la población chií es igual que el resto de las poblaciones iraquíes, suníes o cristianas, etc., sufren las mismas circunstancias terribles, no se han beneficiado en absoluto, porque es el uso de la religión, el uso del sectarismo a favor de personal o del grupo, del partido político. Esto lamentablemente lo ha hecho. Ese es otro también que fue primer ministro durante 6 años, perdón. Ese es el actual.
No se puede llegar a ser primer ministro sin la autorización de Irán, de ningún modo, en absoluto. Los iraníes tienen que dar el visto bueno. Por ejemplo, el primero de ellos, en el segundo mandato suyo, es decir, en el 2010, hacen elecciones, pero las elecciones están totalmente manidas. Aún así, él, por ejemplo, ganó 89 escaños frente a otro que era laico, también chií, que tenía 91 escaños, 2 escaños más, y no hubo manera. Durante 8 meses el país estuvo sin primer ministro porque los iraníes no aceptaban el que había ganado hasta que renunció. Entonces nombraron a este primer ministro. Entonces esa es la situación. Sistani, como Irán tiene Khomeini, Irak tenía que tener otro Khomeini. Ese es un hombre iraní. Le dieron la nacionalidad iraquí en el 2003, no es iraquí. Sistani, nacido en Sistán, en una ciudad iraní, ¿no? Entonces, hoy en día es una referencia para los políticos iraquíes. Está en la ciudad de Najaf, la ciudad sagrada, donde está enterrado Ali, el fundador del chiismo, y los políticos iraquíes no pueden tomar decisiones si no consultan a este hombre. Tiene más de 90 años. Tienen que ir ahí a presentarle obediencia y preguntarle por sus opiniones de la política. Y este hombre de la política no sabe nada. Sabrá dirigir una oración a 4 personas posiblemente, pero de la política me imagino que es cero, absolutamente cero, porque lo demuestra realmente. En su momento aceptó a los americanos, dijo, sacó una fetua cuando en la invasión norteamericana, porque él llevaba unos años antes estudiando digamos, la religión chií, la confesión chií en la ciudad de Najaf, y cuando ya llegó a ser una figura, le preguntaron por su opinión sobre la invasión norteamericana y sacó una fetua, un edicto religioso, pidiendo a los iraquíes, más bien mandando a los iraquíes que no se enfrentaran a los norteamericanos, que dejaran a los norteamericanos entrar en Irak e invadir Irak. Por ejemplo, entre otras cosas, luego en el 2014, cuando sale el Estado Islámico, él saca otra fetua animando a los iraquíes a luchar contra otros iraquíes que no son de la misma confesión. Surgen otras figuras como es Muqtada Sadr, una persona inculta, totalmente inculta, no solamente en cultura general, sino incluso de religión. Se supone es un clérigo, pero es que no sabe montar una frase de 4 palabras. Es una cosa tremenda la cultura de este hombre, y tiene un ejército que hablan de casi 120.000 personas, una milicia, bueno, es un ejército, lo llama Jaish el-Mahdi, el ejército del Mahdi, el nombre del último imam, ¿no? El número 12, entonces él coge este nombre y ha hecho, es un auténtico peligro, es decir, cuando dice una palabra se levantan 120.000 personas armadas detrás de él, otros incultos como él, me imagino, porque si no, no pueden. Y esa es otra figura, es decir, ahora son los líderes actuales de este país, están en manos de estos personajes, lamentablemente. En tiempos del Maliki, voy terminando, ya sé que estoy alargando. En tiempos del Maliki, por ejemplo, la población del oeste del país salían manifestándose porque no tenían trabajo, estaban marginados por razones sectarias, etcétera, etcétera, y les acusaban de ser terroristas. Es decir, es lo mismo que hace Israel ahora con los palestinos. Todos son terroristas los palestinos. Y esos parece ser también eran terroristas simplemente porque reclamaban derechos, ¿verdad? Y luego, cuando surgió el Estado Islámico, pues han empujado a parte de esta gente a aceptar el Estado Islámico, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Es un poco la norma. Y salían pues cientos de miles de personas reclamando esto y los atacaron. Bueno, y ya por último, Irak es un mosaico de culturas, y aparte de la cultura milenaria, pues también desde el punto de vista social. El único sitio donde hay
iglesias antiguas como la asiria, como la caldea, es Irak-Siria. Hoy en día no están en otros lugares. Por ejemplo, aquí están ciudadanos iraquíes asirios, tienen sus templos, tienen sus iglesias. O, por ejemplo, esa es una iglesia en Bagdad, estaba protegida porque también sufrieron ataques en los años 2003, 2004, 2005, una iglesia caldea. Los caldeos hablan además lenguas antiguas, el asirio, el caldeo, son lenguas que todavía permanecen, ¿no? Perviven en este país. O, por ejemplo, los sabeos, otro grupo religioso poco conocido, los mandeos, sabeos. El Islam los reconoce como una religión porque aparece en el Corán 3 veces, hace referencia a ellos, ¿no? Tienen unas formas y un culto muy diferente al resto de la población. Siempre viven al lado de los ríos porque hacen su culto que tiene que ver mucho con el agua, un agua corriente, un río, un lugar tal. Aquí están, por ejemplo, celebrando alguna ocasión de nacimiento, de matrimonio. El pavo real es su símbolo religioso, tienen su libro propio. Así, aquí están las mujeres yazidíes, se han hecho famosas cuando el Estado Islámico porque han secuestrado a cientos y cientos de mujeres, fueron maltratadas, consideradas como esclavas, mataron a sus maridos, a sus hijos, etc. Y todavía siguen sufriendo persecuciones, lamentablemente. Ese es un templo yazidí en la ciudad de Sinjar, que es el centro más importante donde viven la mayoría. Kurdos, como decía antes también, hay una población importante en Irak. Hay 3 provincias reconocidas hoy en día, pero hay una situación un poco distinta. Hay gitanos en Irak también, más o menos se dedican a lo mismo que hacen en otros lugares. Y termino con estos pequeños mapas porque la letra es muy pequeña, pero si uno se fija en la información, en Irak no se ha hecho censos porque hablan mucho así a grosso modo, sin saberlo, sin tener realmente información suficiente, de que existe el 70% de la población es chií, otro dice el 60%, otro dice el 55%. ¿Por qué razón estas? Porque aquí las mapas también lo demuestran, porque jamás en Irak se ha hecho un censo basado en confesiones. Solamente yo participé el último año que estuve en Irak, me tocó, como era profesor, me tocó participar en el censo y me acuerdo que el papel que teníamos que entregar para rellenarlo hablaba de religión musulmán, cristiano, judío, etc. Pero dentro de las religiones ya no se habla de confesión. Es decir, ya no sabe si es chií, suní o es cristiano católico, protestante, eso ya no se pone. Por eso que no hay estos datos y por esta razón se juega tanto y se ha utilizado a favor de un grupo determinado en contra de otro para disminuir el número de los suníes. Son una minoría y nosotros somos mayoría. Pues no lo sé, sinceramente yo dudo de esto porque aquí... Y además los propios kurdos, fíjense ustedes, el color azul se supone en este mapa que es el Kurdistán iraquí. El Kurdistán iraquí solamente eran 3 provincias que cortaba de una forma lineal. Exacto. Y toda zona oriental lo han tomado porque por la fuerza que tienen, a través de las armas, a través de las milicias, el ejército iraní ha ido extendiendo eso. Y de hecho yo nací aquí. Mi ciudad de nacimiento es aquí y no es kurda. Era una mezcla de kurdos, árabes, persas y turcumanos. Eran 4 nacionalidades en esta ciudad, pero resulta que ahora forma parte del Kurdistán, porque son los poderosos y los que tienen armas y tienen ejército. Entonces han extendido su fuerza, han ido ocupando espacio más de lo que les corresponde. ¿Esa zona podría ser relativa a Mesopotamia o lo que llamamos Mesopotamia? Mesopotamia es más amplio porque realmente Mesopotamia significa entre los 2 ríos, Entonces, la zona más bien es el sur, pero sí también llega al norte, incluso llega al sur de Turquía.
y una parte de Irán, es decir, es mucho más amplia, pero fundamentalmente entre los dos ríos la concentración de la civilización antigua, sumeria y las siguientes, es justo es el sur de Irak. Por eso antes decía la ciudad de Qadisiyah, es el centro del arqueológico de la cultura sumeria. Aquí habla en este mapa las zonas mixtas, y si ustedes se fijan, es la zona mixta, es decir, kurdos, árabes, musulmanes, chiíes, suníes, es todo Irak. Es todo Irak, es decir, no había, ahora sí se habla, ciudades suníes, ciudades chiíes, etc. Pero esa es la realidad, ese es otro. Pero claro, no estoy hablando del porcentaje, aquí porcentaje pone 18 de los suníes, los kurdos 21. Además, están haciendo una división muy curiosa, porque por un lado suníes, chiíes y kurdos. Y los kurdos, es decir, por un lado mezclan etnia con confesiones. Es decir, como si yo dijera, España, hay católicos, protestantes y vascos. Exacto, así se está haciendo. O protestantes, católicos y catalanes. Pero los catalanes no tienen religión, no tienen confesión. Los kurdos es una lengua, el kurdo. ¿Por qué lo han hecho así? Porque son suníes de mayoría. Entonces no querían juntar kurdos con árabes, todos suníes, porque salen más, ¿no? El número es mayor. Entonces esto perjudica a los chiíes. Entonces han hecho esta división tan fácil, ¿no? Pero a todo el mundo les parece bien. A mí me suena horrible, porque digo, ¿qué formas son estas de vivir, ¿no? En fin, bueno, todos estos encontramos diferentes grupos, y aquí pone suníes 20, ahí ponía 18, kurdos 17%, bueno, así, chiíes 60%, ahí ponía 55, en otra ponía 70%. Repito, porque no hubo nunca ningún censo en relación con este asunto. Esa es una torre única que existe en la ciudad de Samarra, ¿no? Que es una joya realmente de la arquitectura musulmana, ¿no? Del siglo X, y afortunadamente está de pie, porque han destrozado la mayor parte de las riquezas de Irak, como el Museo de Bagdad, el Museo de Kirkuk, el Museo de Mosul. Antes hablaba con un compañero, decía que se habla oficialmente de 15.000 piezas que se habían perdido del Museo Nacional iraquí, pero son muchísimo más, superan 100.000 robados, además de los destrozados, ¿no? El ejército norteamericano supo enseguida cómo proteger el Ministerio de Petróleo, pero dejó a su suerte el museo, la biblioteca de Bagdad, el centro de documentación que tenía auténticas joyas, que fueron quemados, todo. Hay un periodista que falleció lamentablemente de Irlanda, irlandés, estuvo en el mundo árabe muchísimo tiempo, trabajaba en el Independent, en el periódico inglés, y él decía, porque escribió 2 días después un artículo, decía que él vivió este drama de la cultura iraquí, fue a avisar a las tropas norteamericanas que estaban cerca, decía, están quemando la biblioteca de Bagdad, y decía, ¿qué más da? No les importaba un bledo, es decir, no hicieron nada. Lo mismo el centro de documentación, que había una cantidad enorme de manuscritos únicos que fueron quemadas todas y sin ningún interés, ninguna importancia. Bueno, he largado mucho, lo siento, y termino aquí. Muchas gracias.